Bueno, este espacio es una parte de O Transformation en el que va a estar orientado, bueno, y va a dar un poco voz a las personas que están un poco en el mundo del fútbol, de alguna manera relacionadas. Algunos estarán actualmente jugando, otros están en el proceso de poder llegar a ser alguien en el mundo profesional o estar involucrados en el fútbol en sí. Y bueno, esta va a ser la El primera. primer capítulo de Eso lo que es, va a ser eso Own es. Transformation, parte de charlas. Y como no, teníamos que empezar con Oyer. Entonces, bueno, en este caso voy a ser yo la entrevistadora, luego más adelante ya veremos cómo lo iremos montando. Pero sí, creo que la mejor pata y la mejor palanca para empezar estas charlas eres tú. Desde la base. Así que, nada, cuéntanos, ¿quién es Oyer Calvillo? Bueno, ¿Quién ha sido? ¿Quién es? sí, yo diría que, como todo el mundo, ¿no? Una persona más que le apasiona el fútbol. Desde pequeñito, bueno, empezó a jugar con sus amigos en su pueblo, en el cole, en la calle antes. Bueno, quizá no es tanto como ahora, ¿no? Que se empieza a jugar ya en los campos. Antes se jugaba en el parque, sin porterías, pero la idea era poder jugar al fútbol. Y bueno, alguien que es apasionado del fútbol y que quiso hacer algo con el fútbol hasta el día de hoy. Has comentado un poco y yo sí que lo veo, bueno, me gustaría preguntarte como dos cosas. En principio, ¿cómo ves a los niños de hoy en día relacionados con el fútbol? Y también, ¿cómo lo ves España-Miami? O sea, tú has vivido un poco la parte de la juventud, de cuando tú tenías 11 años, 12 años y toda la trayectoria hasta ser profesional, que ya hablaremos más tarde de eso. ¿Y cómo ves esa parte también aquí en Miami, ¿no? Porque tú ahora mismo justo estás en el otro lado, Mm. ayudando a chavales un poco más en la que tú tenías esa edad. ¿Y cómo ves ese cambio significativo entre una cultura y otra cultura y cómo estar en una pata y estar en la otra? Estos pocos años yo creo que la cosa ha cambiado bastante, ¿vale? Sobre todo desde los comienzos de un niño o una niña que empieza a jugar al soccer, el primer contacto que tiene con el soccer aquí, el fútbol llamado allí, ¿no? Em, sí que cuando yo era pequeñito, 8 años, 9 años, 10, 11, 12, em, sí que jugabas por jugar por pura diversión y bueno, pues te podías poner a jugar en cualquier sitio, ¿no? Cuando ahora sí que se va viendo que el fútbol en sí ya empiezas a practicarlo, a desarrollarlo desde una estructura, con una metodología, ya sea en campos de fútbol, con entrenadores, con alguien que te está guiando desde el primer día en cómo hacer las cosas. Y antes no, antes tú te ponías con el balón y tenías que explorar. Nadie te enseñaba cómo hacer las cosas. Sí que también estaba un poco esa cosa, ¿no? De intentar fallar, cómo lo mejoro, eh, cómo me imagino las cosas en mi mente para luego poder hacerlas, ¿no? Un poco esa parte creativa Creativa. que ahora quizá con esa estructura se va un poco perdiendo, aunque se traten de dar esos espacios de creatividad, de reflexión para el jugador, creo que no es lo Ya está como mismo. un poco más estructurado y más, un poco más manipulado, ¿no? El camino. Sí, Pero ¿es igual aquí en Miami que en España o en España empieza un poco todo más tarde? ¿O cómo es el sistema? Porque yo ya me lo sé, pero quiero que nos lo cuentes tú. La estructura que tiene en España, que igual es un poco por ser seleccionado, igual en Miami es mucho más dónde puedes entrar, ¿no? sí, yo diría que Porque está bien que expliquemos un poco cómo se trabaja con el fútbol o el soccer en un mercado y en otro, porque son totalmente diferentes. sí, sí, sí.
Bueno, para empezar, y aquí este espacio es para abrirnos totalmente, ¿no? Y diría que el fútbol en España en edades más tempranas es un proceso formativo de educación que no está tan orientado a un negocio y sí en Miami, por ejemplo, sí que se busca el lucrarse de el proceso de los niños. Obviamente hay una intención de mejorar, pero todas las academias tienen ese, digamos, ese Business aspecto, ¿no? orientation. Efectivamente, efectivamente. Y tú, vamos a ir un poco ya a conectar contigo, porque sí que es verdad que hablaremos mucho de temas de mercado de Miami, España. Igual no es esta charla exactamente la que haremos en torno a esto, porque es verdad que hay mucho jugo detrás. Eh, ese Oyer de 11 años, espero que conectes ahora tú con ese pasado tuyo. Eh, ¿Cómo ha evolucionado, cómo has sentido que ha evolucionado hasta ser profesional? O sea, ¿cómo has vivido tú esa experiencia? Eh, ¿Qué emociones positivas y negativas has vivido en ese camino? Y luego hablaremos un poco de los diferentes roles que has tenido a tu alrededor como entrenadores, padres, etc., para ver cómo han afectado también a ese path que tú has creado, ese camino. Bueno, yo creo que como todo niño, ¿no? Empiezas con 11 añitos queriendo ser la estrella, queriendo vivir del fútbol, porque quizá ahora no tanto, pero antes preguntabas a cualquier niño, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y bueno, y muchos te podrían decir futbolista. Ahora quizá ya se orienta más a streamer, quiere ser gamer, bueno, incluso otro tipo de cosas, también futbolistas, obviamente. Pero sobre todo eso, los inicios eran de ilusión y disfrute. Yo marcaría solamente esas dos palabras, ilusión y disfrute. Ilusión por poder llegar a ser alguien y disfrutar porque solo te preocupaba el voy a hacer las cosas que me llenan, ¿no? Y en ese momento te llenaba jugar al fútbol y es lo que hacías. Y bueno, en la medida que ya vas creciendo, ya tienes otras edades, ¿vale? 13, 14 años, ya las dinámicas grupales con tus amigos, con gente de tu equipo, empiezan a cambiar un poquito, cuando tu mente también es diferente, ¿no? Y ya te empiezas a dar cuenta de más cosas que no solamente tienen que ver con el fútbol en sí de jugarlo, sino que ya lo rodean. Ya empieza un poco más el tema del rendimiento, he jugado bien, no he jugado bien, qué pensarán los demás de mí, ¿vale? Aunque quizás esas ideas estén todas en todo el proceso, ya hay ciertas edades donde empiezan a coger más fuerza, ¿vale? Y yo creo que es una etapa de transición ahí. Y luego ya la edad que más determina todo eso es 15, 16 años y hasta los 18. Vale, nos has hablado que hay como diferentes mentalidades que vas haciéndote un poco la idea de que no solo es jugar a fútbol, que hay muchas cosas más en juego. Incluso ya con esa mentalidad que hemos dicho antes de Miami de business, se empieza a notar igual en esas edades la parte del business en España, ¿no? Porque ya no eres solo un jugador de fútbol o un niño que le encanta jugar a fútbol, sino que también eres parte de un equipo, hay alguien, mucha más gente detrás, y empieza un poco lo que sería para mí la palabra, la presión. ¿Tú la has sentido alguna vez? ¿Cuándo la has sentido? ¿Y de qué forma ha afectado esa presión en ti? Sí, yo creo que si todo el mundo, bueno, es algo que está muy normalizado, ¿no? La presión. Y es algo que todos los niños, todos los futbolistas lo sienten. Hablamos de niños y niñas, ¿eh? Sí, Que parece que eso lo hacemos como... sí, eso es importante. Pero la presión es algo que se puede hablar, se sabe que existe, pero luego es muy difícil gestionarlo, ¿no? Sobre todo para un niño que su estructura mental no está preparada para exponerse a espacios tan competitivos como es el fútbol, ¿vale? Donde primero compites contra tus compañeros.
¿vale? Para ganarte el puesto. Después vas a la competición, tú intentas hacer las cosas bien, pero enfrente tienes una persona que intenta que tú lo hagas mal, ¿vale? Y luego, después de todo eso está la, la competitividad que tienes tú contigo mismo. Hasta dónde quieres llegar, qué es suficiente, qué no es suficiente. Y todo eso compone la presión, digamos, interna más la de tu ecosistema en el fútbol. Después de eso, el fútbol no acaba solo cuando el árbitro pita al final. El partido de fútbol puede durar simbólicamente un fin de semana entero. Porque los padres, antes del partido, si el partido es el domingo a la mañana, el sábado, quizá a la tarde-noche, empieza el partido aquí, en la del niño, en la de la niña, o los padres ya empiezan a hablar al niño, tienes que jugar así, mañana es este rival, acuérdate que hiciste el último partido. Eso ya es parte del partido. Está el partido en sí y está el postpartido. Depende ¿vale? cómo lo hayas hecho. Claro, claro. Entonces, todo eso, todas esas horas de charla, de preparación previa, después del partido, todo eso es el partido. Y cuanto más tiempo dedicas A pensarlo. ahora estamos hablando del partido, efectivamente, al partido en sí, tiene más peso. Y cuanto más peso tiene, más responsabilidad y más presión. Sí. Sí, se entiende. Has hablado del rol de los padres, o sea, creo que es algo muy significativo, o sea, creo que todo padre y madre en plan tiene un efecto como inmediato en los niños y niñas. Eso es así. En tu caso, ¿qué rol han tenido tus padres y cómo ha ido evolucionando según te ibas haciendo mayor? Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que en un inicio los padres siempre están, acompañando, ¿no? Acompañando y ayudando en este caso a mí, a que pues ir al fútbol, disfrutase el fútbol, pero en la medida que ya vas subiendo de categorías, cada vez es más competitivo, ¿no? Y en mi caso, que yo con 15 años ya tuve un contrato como profesional, porque ya cobraba. Con 15 ¿Cómo años. o profesional? Profesional. Es que aquí a las medias tintas no funcionan, Ya, ¿eh? sí, ya cobraba. Entonces, sin querer, mis padres también empezaban a apretar más. Lo que hemos dicho antes, ¿no? En cuanto al rendimiento. Era como que, como tenía un contrato, tenía que rendir. Es como que debes rendir, porque te están pagando por ello, ¿vale? Aunque no te lo digan quizá explícitamente, el mensaje está ahí, de manera subliminal. Entonces tú lo vas percibiendo así, así, así. Y sin querer, el fútbol acaba siendo como un monotema. Siempre se habla del fútbol, siempre se habla del fútbol. Aunque sí, hay momentos, espacios diferentes que se hablan de qué tal la escuela, qué tal con los amigos. Pero sin querer, todo acaba, el fútbol acaba cogiendo el tema de conversación en la mesa, ¿no? Y bueno, y ahí vas, esa presión sin querer que tus padres te van imponiendo, acabas adquiriéndola tú. Y cuando no están tus papás, tú acabas cogiendo los mensajes que ellos te han estado diciendo, están integrados en ti y tú empiezas a desarrollar los mismos diálogos o algunos muy similares que los que te han dado ellos. Entonces la presión acaba siendo externa y se convierte en interna. Y no hay descanso. ¿Y cuándo te diste cuenta de eso? Para darme cuenta tuve que tocar fondo, pero muy, muy fondo. Cuéntanos sobre ese fondo. Sí. Yo tenía como 17, 18 años, ¿vale? Y mis capacidades eran superiores al del resto de mis compañeros.
¿vale? Pero por alguna razón, por algún motivo, por alguna fuerza interna, no era capaz de poder De usar rendir. sí, de poder rendir, de poder sacar mis capacidades, de usar mi potencial, ¿no? Todo el mundo te dice, tienes potencial, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero tú sientes en tu interior, acabas creyendo de que no puedes. Algo hay que no puedes. Aunque yo objetivamente, sabía que podía, o sea, que tenía capacidades para superarles. Pero una cosa era lo que mi mente racional decía, pero después había algo que yo no sabía qué era, que decía, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Y en los momentos clave, yo, por ejemplo, me quedaba bloqueado. No era capaz de reaccionar, no era capaz de hacer las mismas cosas que hacía antes. Entonces ya hubo un momento que, incluso, mira, para esto tengo que dar gracias a mis padres, que aunque ellos me metían presión sin querer, hicieron todo lo posible para ayudarme a buscar una solución. Intentar desbloquearte. Sí, ellos no sabían cómo, no sabía qué me pasaba. Hablaban con gente, me llevaban a donde una persona, a donde otra, alimentación, bueno, nutricionistas, vitaminas, Sí, todo lo que preparadores, estaba en sus todo, manos lo que hacían. ayudaban también. Hasta que me llevaron a través bueno, de un amigo de mi padre, a donde mi psicólogo y la persona que me ha enseñado todo, que es Julen Ortiz de Murúa, ¿vale? Y ahí es cuando dices, bueno, vale, estoy mal, llegas a ese espacio y poco a poco me ayudó a ver que sí, que las cosas estaban mal y lo primero que tuve que hacer fue aceptar. Para mí es la parte más difícil que hay. Si no aceptas, estás generando una resistencia a tu dificultad, en este caso mi bloqueo. El momento que acepté, la tensión se empieza a relajar y puedes empezar a trabajar en esos aspectos. Sí, estoy de acuerdo. A veces es muy difícil aceptar que estamos mal o ver nuestras vulnerabilidades y sobre todo lidiar con ellas, pero una vez aceptas esa vulnerabilidad y ves dónde tienes esas dificultades y tú mismo eres capaz de verlas, es más fácil luego darle la vuelta. Eso es siempre así, eso es verdad. Estoy de acuerdo. Y una vez empiezas con el psicólogo, una vez aceptas esa vulnerabilidad y esa barrera que tú tenías, ¿cómo consigues un poco dar la vuelta? Y me imagino que esa realidad con la que te encuentras acaba siendo como una palanca fundamental para lo que hoy en día estás haciendo aquí, ¿verdad? Sí, sí. Mira, cuando llegas a ese espacio, estás mal, llegas a un espacio y dices, bueno, no sé qué me pasa. Llegas y poco a poco vas estructurando las cosas, ¿no? Confianza baja, inseguridad, no sé relacionarme bien con mis compañeros de equipo, pero tampoco me relacionaba bien con mis papás, casi ni con mis hermanos y con mis amigos. Entonces vas poco a poco viendo qué cosas son las que no funcionan bien y las trabajas en ello. Entonces, bueno, es un proceso largo, es un proceso que cuesta mucho esfuerzo, ¿vale? Pero no solamente me ayudó a gestionar cosas del fútbol, que sí, te ayuda también a aprender a vivir de manera diferente, a afrontar las cosas que tienen que ver en el fútbol y en la vida real. ¿Cómo gestiono afrontar un reto en el fútbol? ¿Cómo gestiono afrontar un reto en la vida real? Tengo dificultades en mi caso, tenía dificultades de disparar desde fuera del área, ¿vale?
es un miedo. ¿Cómo afronto el miedo en En cualquier llamar otra situación. a un amigo o ir a donde un amigo y decirle, oye, mira, esto me ha parecido mal? O sea, era buscar como similitudes, ¿no? De la vida real. Para no extraer como que el escenario que sería el fútbol, en este caso, lo difícil, cómo lo cubriría haciendo una vida cotidiana normal, Sí, ¿no? Y sí, paralelamente ayudarse uno al otro. sí. Y para mí es una oportunidad también. Tanto para los jugadores como para los familiares, que el niño o la niña que está teniendo dificultades, que está desarrollándose como persona y aprovechar, ¿no? A través del fútbol, que pueda practicar un deporte, que quizá pueda hacer su carrera profesional en el fútbol, ¿no? Que mejore por esa área deportiva, pero también que le sirva para algo más. Yo creo que es una oportunidad preciosa porque se les expone, como ya he dicho antes, ante situaciones muy complejas a niños Sí, está bueno. y que aprendan a gestionar esas cosas, a enfrentarlas. Es una ventaja competitiva. Y yo creo que también el fútbol tiene como un factor suerte. En tu caso, en el momento que estabas como más down, ¿hubo en algún momento después que te recuperaste y que viste la mejor versión de ayer? Y si es así, ¿por qué no ha llegado el salto final, como así decir, a ese fútbol ya de primera división, vamos a hablar, De élite. de élite? Sí, mira, eso también es interesante. Yo después de tocar fondo y empezar a trabajar con mi psicólogo, pues bueno, tienes momentos mejores y peores, pero vas mejorando y cada vez vas sacando tus capacidades, ¿no? Y tu rendimiento pues sustancialmente mejora, ¿vale? Entonces, después de tocar fondo y tras tener momentos de dificultad, empecé a rendir bien cuando ya estaba en el filial de la Real Sociedad. Hubo un momento donde empecé a entrenar ya con el primer equipo, ¿vale? Porque, bueno, estaba haciendo en ese momento muchos goles, era muy superior en la competición a los rivales, ¿vale? Y casualmente, cuando ya estaba entrenando de manera habitual allí con los profesionales de los que están ahí, Los grandes. sí, me lesioné del pubis. Y bueno, es una lesión que hasta que paras en la última fase aguda, pero todavía estás activo, puedes seguir entrenando y compitiendo, pero Llega ya un momento no que da está. más. No, tuve que parar. Creo que me llevó unos 4 o 5 meses en recuperarme. Y bueno, y el fútbol es eso, a veces tu rendimiento es bueno, pero el momentum no. Entonces luego cuando vuelves otra vez, quizá no estás lo bien que deberías de estar para poder dar ese salto, ¿vale? Entonces has perdido digamos, ese Uno del tren. tren. Sí, perdí un tren, ¿vale? También es importante decir que para dar el salto mi rendimiento era bueno, pero bueno, siempre tenía cosas que mejorar a nivel futbolístico, técnico, táctico y también a nivel emocional. Vale, vamos a terminar ya aquí porque la verdad que es una charla bastante chula. Pero me gustaría que dieras un consejo a dos roles diferentes, a los niños y niñas que sueñan con ser futbolistas y por otro lado a los padres y madres que acompañan a esos niños y niñas. Creo que son dos consejos totalmente diferentes, pero creo que son como parte fundamental también para nuestro proyecto y creo que son algo con lo que deberían de quedarse de esta charla. Sí, yo creo que más que dos consejos sería un consejo
un mismo consejo enfocado de maneras diferentes. Siempre. A los niños y niñas les diría que estén tranquilos en el proceso, que lo normal es que hagan errores. Es importante normalizar el error, que hasta ahora no está normalizado. No en el fútbol, tampoco en la sociedad. Sí, estoy de acuerdo. ¿Vale? El error es parte fundamental del proceso de aprendizaje. Entonces, un error es una oportunidad de aprendizaje. Cuantos más errores hagas, más oportunidades de aprendizaje tendrás, más podrás mejorar. Eso a los niños. Y a los padres les diría que estén tranquilos, que lo más importante para el desarrollo del niño es que les acompañen, simplemente les acompañen y acepten lo que le está pasando al niño. Los padres son los primeros que tienen que apoyar y no meter la presión. Entonces, Bueno, yo creo que le has dado la clave, ¿no? El error. Y que unos lo vean como positivo, que son los niños, y los padres también apoyen ese error, ¿no? sí. Sí, porque yo creo que hasta los 17 años, 18 años, lo importante es dónde está el niño, dónde está la niña en términos futbolísticos y dónde queremos estar. Entonces, ese es el viaje, ese es el proceso de mejora que tiene. Habrá momentos buenos, habrá momentos malos, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en dónde estábamos hace 2 meses, dónde estábamos hace un año, dónde estamos ahora. Sí, el valorar también cada etapa, ¿no? Y todo lo que vamos consiguiendo en cada vez. Sí. Pues muy bien, muchas gracias. De nada. Este ha sido como el primer, no sé cuánto llevamos la verdad, porque he perdido la noción del tiempo. Y es la primera charla, es la primera vez que hacemos esto, tanto él como yo. O sea que espero que os guste, vendrán más, cada vez irá a lo mejor, como siempre. Así es. El error, el aprendizaje, nosotros también estamos en Nos esta la tenemos que curva. aplicar. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao. Ahora que se haya grabado y todo, por favor.